Aquí nuevamente les hablan Marcos Guío y Matías Benítez, los locutores consuetudinarios de la agencia Caliyuga, de la radio Agencia de Noticias Caliyuga. Estamos en el programa número 9, parece que todavía existimos a pesar de todos los inconvenientes que podemos haber tenido. Y siempre con la misma temática, aunque por algunas sugerencias de ciertos oyentes a los cuales les prestamos mucha atención, y vamos a tratar esta vez un poco más el tema doctrinario y menos quizás la parte relativa a los acontecimientos, que por supuesto vamos a tratarlos con la amplitud que se merece, porque claro, yo considero que hay algo fundamental, que es lo que está faltando hoy en día en todo el medio de habla hispánica. Yo no puedo hablar de otros medios porque me manejo principalmente por el medio de habla hispánica, que es la carencia de una fuente alternativa de noticias, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer, porque nosotros habitualmente que escuchamos la versión oficial del sistema, la que nos dice lo que está pasando, y las que más que decirnos, las que silencia, porque fíjense ustedes cómo nosotros a través de la agencia Caliyuga pasamos, esta vez un poco con lentitud, ¿no? Pero hasta la semana anterior pasábamos todos los días los partes de guerra del movimiento talibán, en donde había a veces 60 acciones bélicas por día. Y bueno, esta semana por una cuestión así de falta de tiempo, de organización, no lo hemos hecho, pero hemos dicho que acá en el programa radial lo vamos a hacer. Y en Afganistán pasaron cosas muy importantes. Una de ellas no se ha mencionado, pero es un hecho fundamental. No sé si sabían ustedes, yo digo ustedes porque quiero acotar que nos acompaña en este programa nuevamente también el amigo comandante talibán, Mahdi al-Afghani, que él siempre está ansioso preguntándonos de lo que está pasando en Afganistán, y el medio a través del cual se informa es justamente la agencia de noticias Caliyuga, ¿no? Así que nosotros tenemos ese privilegio de poder informarle. Y esta semana pasó algo importante en Afganistán, que no salió en los medios. Y aquí no saben lo que sucedió, que en la principal base militar de la ciudad de Bagram, en Afganistán, estuvo el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Norteamericanas, el general Mark Dempsey, porque claro, estaban tremendamente preocupados los norteamericanos por todas estas acciones, ellos las llaman terroristas, ¿no? Pero yo diría acciones patrióticas efectuadas por miembros del ejército afgano que al parecer eran talibanes infiltrados en las filas del ejército afgano y que efectuaron una serie, pero impresionante, de acciones militares por las cuales eliminaron a una importante cantidad de soldados norteamericanos. Que claro, estos soldados norteamericanos, talibán, en la misma base de Bagram. Los medios de noticias, que por supuesto hicieron un silencio absoluto, dijeron que hubo alguna baja, aunque no dijeron cuántas, pero aseguraron que el general Dempsey resultó ileso. Esto es un hecho importante, o sea, porque ni siquiera en la base militar principal ellos tienen seguridad. Y, y bueno, y ustedes tienen que tener presente que diariamente o cotidianamente hay algún país que resuelve irse de Afganistán. Recordemos que eran 50 las naciones que habían empezado a participar de la guerra y cada vez hay una nueva que deserta. Ahora, la última que ha resuelto irse, en gran medida a raíz de todas las bajas que ha padecido, es Nueva Zelanda. O sea, todos los días. Antes había sido Holanda, Francia, gracias a las elecciones en las cuales fue derrotada la pretendida derecha, entre comillas. Luego, cuando hablemos de la parte teórica, vamos a explicar un poquito qué es eso de derecha, de izquierda. La izquierda, también entre comillas, fue la que resolvió anticipar la ida de Afganistán. Y ya que viene el caso, que no sabe los demás partidos qué diferencia tenían con respecto al tema de Afganistán, porque acá hay partidos de derecha que son sionistas, como hemos dicho muchas veces. Por ejemplo, el caso famoso de esta señorita, no, perdón, señora, pues está casada con un sionista, Marine Le Pen, que sostiene, o sea, estaba muy preocupada porque se fueran
de Afganistán, las tropas invasoras. Ella decía que había que quedarse hasta la victoria final. En eso coincidían con Putin. Hay tres tendencias hoy en día en Europa con respecto a Afganistán. Una es la tendencia de Obama, que es un contemporizador, se da cuenta, él es muy demagogo, muy dependiente de la opinión pública norteamericana que está en contra de la guerra. O sea, está más volcada hacia los votos. Y entonces ha dicho que se van a ir en el 2014, pero que van a dejar asesores también ahí presentes para que adoctrinen un poco a los soldados, a fin de que no se desalienten demasiado, a fin de que los talibanes no puedan hacerse rápidamente del poder. Sabemos rotundamente que si se van los norteamericanos, el movimiento talibán toma el poder. Y en segundo lugar está la izquierda progresista, socialdemócrata, que dice, no, vayámonos de Afganistán, que es lo que ha dicho Hollande, que gracias, afortunadamente ganó las elecciones en Francia. Entonces Francia se va a ir de Afganistán. Pero lo que se llama derecha, que es sionista, abiertamente sionista, el caso de esta señora Marine Le Pen, que ha desertado del legado de su padre, porque el padre de Marine Le Pen era una persona que, a pesar de ser un anti-islamista furibundo, era también crítico con respecto al sionismo. Por ejemplo, el padre de Marine Le Pen, Jean Le Pen, Jean-Marie Le Pen, negaba el holocausto. Entonces tenía grandes conflictos con el sionismo por eso. Pero Marín ha allanado el camino a los sionistas. Y dice que no, que es verdad el holocausto. Ella acepta que sea verdad el holocausto. Y cuando Madonna ha hecho este famoso videoclip en donde la pone con una esvástica, ella enseguida saltó, no, ¿cómo voy a ser yo nazi si soy tremendamente pro-sionista? Está casada con un ciudadano de origen judío, Marine Le Pen, recordemos ese detalle. Ellos son los que sostienen que hay que quedarse en Afganistán, porque dice, tenemos que derrotar al fundamentalismo islámico, que es el gran peligro que tiene Europa. Porque dice que si ganan los fundamentalistas islámicos, todas las mujeres van a tener que usar velo, van a tener que rezar 4 veces por día como hacen los musulmanes, vamos a cinco. Como no soy musulmán, yo cometo muchos errores al respecto. Y va a haber minaretes, vamos a tener que escuchar minaretes, claro, minaretes, pero en cambio escuchan rock and roll, toda esa música estupidizadora que tiene el occidente, y qué bueno que rece 4 días la gente, qué bueno. A mí me gustaría que la gente volviera a rezar el rosario en Europa. Europa donde las iglesias están vacías. Yo viajé mucho a Europa, yo te quería comentar este detalle. Y he hablado con muchos intelectuales franceses significativos, por ejemplo, ese gran intelectual a quien yo aprecio mucho, a pesar de que opine distinto, Alain de Benoist. Es una persona que está en una posición distinta a la mía, pero es un intelectual honesto, hay que reconocerlo. Y él me decía, dice, el problema de Francia es que las iglesias están vacías. Y lo pude comprobar personalmente. No solo están vacías, hay iglesias que son museos, que hay que pagar entrada en Europa. En una circunstancia yo quise entrar y me querían cobrar entrada y yo digo, pero yo vengo a rezar un rosario, soy católico. Ah, dice, si quiere rezar un rosario, vaya a la que está ahí a la vuelta, que no es un atractivo turístico. Pero esto es una cosa absurda totalmente. O sea, lo sagrado no puede ser calificado con esas categorías de si es turístico o si no es turístico. Acá no hay cuestiones de dinero de por medio, acá hay cuestiones de sacralidad, de espiritualidad. Entonces, qué bueno que ingrese en Europa una concepción que sostiene ensalzar lo sagrado. Qué bueno que es eso, y no la concepción mercantil y materialista. Quizás la presencia del Islam, yo que soy católico, sea muy buena para el catolicismo, porque puede ser un elemento revitalizador. ¿eh? Eso sería muy interesante. Bueno, estas personas no quieren que se vayan de Afganistán. Y Putin, otro siniestro personaje del cual nosotros hemos hablado, también sostiene eso, hay que quedarse en Afganistán, hasta vencer a los talibanes, porque Putin llega a decir todavía, dice, no cometan el error que se cometió con Yeltsin, que dejó dice, nosotros nos fuimos y después dejaron de ayudar al régimen títere que dejaron allí, y entonces vinieron los talibanes después. O sea, defendamos los intereses del capitalismo comunista, porque son dos cosas iguales. Uno es un capitalismo de Estado y otro es un capitalismo individualista. O sea, uno es un régimen ostentoso de multimillonarios que están en el Estado y otro, claro, son
capitalistas que practican la iniciativa privada, pero son capitalistas porque son materialismos por igual. Así que, y quiero terminar lo de Afganistán, haciendo una pequeña referencia al reciente mensaje del Mulá Omar, ¿eh? Que está más vivo que nunca, porque toda esta propaganda nefasta que circula en los medios masivos de difusión, esta propaganda desinformadora que tiende a execrar al fundamentalismo, en connivencia con estos poderes fácticos. Hablamos principalmente de Rusia, de este mito euroasiático que anda circulando por allí, dice que los talibanes no existen, que el Mulá Omar es un agente de la CIA, ¿eh? que lo mismo que decían lo mismo de Bin Laden, que era un agente de la CIA, que no existe, que no existe, que fue todo un invento. Bueno, el Mulá Omar acaba de emitir un mensaje diciendo claramente que no hay ninguna negociación con los norteamericanos. O sea que si se quiere resolver el problema de Afganistán, Norteamérica tiene que irse de ese territorio. Y ha efectuado también una gran alabanza a todos estos soldados que, como decíamos, desertaron para pasarse a las filas del Movimiento de Liberación Nacional, que es el movimiento talibán. Entonces, qué gran cosa que es esto. Y bueno, y pasando al otro tema principal de la semana, el caso Siria nos sigue convocando permanentemente. O sea, no ha habido grandes novedades, eso es lo dramático, porque siguen masacrando de una manera vergonzante al pueblo sirio. Y Norteamérica sigue con esa, entre Norteamérica y Rusia, siguen haciendo ese jueguito falso de que intervengo o no intervengo. Entonces sacan a relucir eso de que de que van a usar armas químicas para crear la idea de que Estados Unidos en cualquier momento interviene. Y no es así. O sea, Estados Unidos no va a intervenir en Siria, por lo menos en estas condiciones actuales. No somos profetas, porque las cosas pueden cambiar a último momento. También habíamos pensado en algún momento que no iban a intervenir con Gaddafi, pero sí, lo hicieron mejor. Fue muy bueno porque aceleraron los acontecimientos. Y con Siria, ellos no van a intervenir mientras las cosas estén de esta manera. Porque saben que en la actualidad una intervención, como dijimos la vez pasada, puede significar el incremento del poder del fundamentalismo, que el fundamentalismo acceda al poder y tome las armas que después se entreguen a los rebeldes. Ese es el gran temor que tiene, que se vuelva a repetir lo que pasó en Libia. Y lo nuevo es que se ha expandido hacia el Líbano ahora, esta rebelión. Así que esto es un barril de pólvora incontenible. O sea que cada vez se va expandiendo más y más y más y pareciera no tener ningún tipo de punto de detención. Y bueno, no sé si tú quieres agregar algo al respecto o prefieres que yo continúe. Vamos a lo doctrinal, bueno, y hablamos bueno, bueno, perfecto. Vamos al tema doctrinario. Acá nosotros hemos dicho ya de entrada que esto no es una guerra de naciones, esto es una guerra de civilizaciones y tenemos que tener muy en claro qué se entiende por civilización y qué se entiende por nación. La nación es un concepto moderno, es un concepto que está fundado en los intereses políticos, económicos que puede tener un determinado grupo humano ubicado en un determinado territorio. La civilización, en cambio, es una concepción de la vida llevada también al terreno de los hechos, al terreno práctico. Y civilizaciones, tal como nosotros lo concebimos, lo contraponemos a cultura, la cultura sería más la manifestación de un determinado pueblo, de una determinada comunidad. Cultura es lo propio de un pueblo determinado, cultura viene del latín colo, cultivar lo que el hombre hace, con independencia, digamos así, del elemento axiológico, del valor que tiene lo que el hombre hace, y su cultura. La civilización, en cambio, es un concepto más vasto. Los que seguimos en esto al pensamiento de Julius Evola, especialmente en su obra fundamental, que es Rebelión contra el mundo moderno, nosotros sostenemos que existen dos tipos de civilizaciones posibles en la historia. Y tanto en el pasado como en el presente, lo que es la civilización moderna y la civilización tradicional. Y aquí queremos hacer una acotación importante. Por tradicional no entendemos algo del pasado, necesariamente.
Y por moderno tampoco entendemos necesariamente algo del presente. Si bien podemos aceptar que en el presente la civilización moderna es la que rige, la que gobierna, y la civilización tradicional es la que se encuentra aletargada. Ahora, ¿qué es lo que entendemos por civilización moderna y por tradicional? Entendemos a dos tipos de humanidades distintas. Hay dos, esto viene incluso está presente en la misma teología católica. Hay dos tipos de hombres que contrastan entre sí, decía San Agustín: el ciudadano de la ciudad de Dios y el ciudadano de la ciudad del hombre. Hay dos tipos de humanidades que contrastan en la misma existencia, en el mismo mundo. Serían como, digamos así, dos tipos de hombres que están presentes y que físicamente son iguales, pero interiormente son distintos. Sí, ya te voy a hacer. El hombre moderno es aquel que ha puesto como eje principal de su existencia lo que es simplemente la vida, lo biológico, la economía, lo material, lo temporal, el tiempo. Es todo lo que tiene que ver con lo mutable, con lo que cambia. En cambio, el hombre tradicional es aquel que ha puesto como eje principal de toda su existencia lo que es más que vida, lo trascendente. Entonces, estos dos tipos de hombres que existen se pueden encontrar en todas partes. O sea, ser miembro de la civilización tradicional no tiene nada que ver ni con las razas, ni con las naciones, ni con el color de la piel, con nada, absolutamente. Porque hay como, digamos así, una cierta comunidad de civilización que nos puede unir a todos. Es un universalismo. A veces uno dice, estamos, muchas concepciones que rechazan lo que se denomina el mundialismo, el universalismo, y creen que el mundo moderno es simplemente un universalismo, una concepción universal antinacional, y que la nación es la gran barrera de contención frente al mundialismo, al universalismo de la modernidad. No, acá hay dos tipos de universalismos. Hay un universalismo moderno y un universalismo tradicional. Hay dos mundialismos, hay dos tipos de mundos: un mundo moderno y un mundo tradicional. El primero, el mundo moderno, es el que ha puesto como eje principal lo mutable, lo que cambia. Y el mundo tradicional, en cambio, es aquel que ha puesto como eje esencial lo inmutable, lo eterno. Para el hombre de la tradición, la vida es un tránsito hacia la eternidad. Entonces, desde ese punto de vista, es que nosotros tenemos que simpatizar con el movimiento fundamentalista. Y hago una pequeña acotación con respecto a la palabra fundamentalista. Porque algunos dicen, enseguida los detractores dijeron, sí, fundamentalistas son los protestantes. Seamos realistas. Cuando hoy en día se habla de fundamentalismo, nadie piensa en el fundamentalismo protestante. Yo en una circunstancia me acuerdo que hace muchos años saqué un folleto que se titulaba Nosotros los fundamentalistas, y era una respuesta a Henry Kissinger, cuando vino a la Argentina en el periodo del año 87 más o menos, que acá se vio un proceso muy duro, que fue la víspera de la caída de Alfonsín y de alguna manera el anticipo de la llegada de Menem al poder. Él dijo, cuidado, dice, acá ustedes tienen un gran peligro para el mundo, ya no es más el marxismo, es el fundamentalismo. Claro, Kissinger no se refería al fundamentalismo de los protestantes, Kissinger se refería a algo concreto, se refería a aquella concepción que pone como eje principal de la existencia lo eterno y está dispuesto a luchar por eso. Entonces, qué grave sería que triunfara una concepción así en un mundo materialista, en donde la economía es el destino del hombre. Qué grave que sería encontrarnos con una humanidad que, en vez de estar pensando permanentemente en rodearse de objetos superfluos y consumir hasta el hartazgo, nos encontráramos con seres que tienen como eje principal lo sagrado. Qué terrible sería para el capitalismo si fueran muchas las personas que renunciaran a consumir y llenarse de chucherías tecnológicas como sucede actualmente. Porque el capitalismo, ¿cómo funciona? En función del aumento estereotipado de las necesidades de consumo de la población. Entonces, ¿cómo tenemos que simpatizar nosotros con un movimiento que ha puesto como eje de todo lo sagrado? Y que ha puesto lo sagrado asociado a lo que se denomina el fenómeno de la guerra santa. O sea, la yihad, que es equivalente a lo que en nuestra religión católica es la guerra santa, la que se desarrolló en las cruzadas, la vía de Dios, donde se consideraba que la sangre
del guerrero estaba más cerca de Dios que las tintas del filósofo, porque el que moría por Dios, sea cristiano, musulmán o de cualquier otra religión, estaba más cerca de Dios que cualquier otro, porque era el que trascendía esta mera existencia. Entonces, esta es la concepción tradicional. Considerar que el hombre ha sido creado materialmente, pero tiene que conquistar una dimensión eterna, y eso se conquista a través de un combate. Y esto se asocia también a dos conceptos, es el concepto de individuo y el concepto de persona. Nacemos individuos, pero nos hacemos personas. Hacerse personas es un proceso. Hoy en día nuestra lamentable mediocracia que nos rige habla de persona confundiéndola con individuo. Todos son personas en la medida que votan. ¿Qué va a ser persona? Un ser que jamás ha abierto un libro, que jamás ha entendido absolutamente nada. Eso es un individuo masa. El individuo es un ser masificado que no resuelve por su cuenta. Persona, en cambio, es un ser libre, es aquel que tiene adentro de sí el eje de la propia existencia, que se autogobierna. Platón, el gran filósofo, solía diferenciar a los hombres de dos tipos, los que se pueden gobernar a sí mismos y los que necesitan ser gobernados. El que se puede gobernar a sí mismo es persona, en cambio el que necesita que lo conduzcan como un ganado, ese es el individuo. Entonces, el gran proceso que tiene que desarrollar el hombre desde que nace es ese pasaje del estado de individuo al estado de persona, del estado de ser material moderno al estado espiritual de hombre tradicional. Bueno, tú querías agregar algo, que estás ahí ansioso por decir algo. ¿Qué tal? Buenas tardes, acá les habla Matías Benítez. Bueno, con respecto a lo que es el eterno combate entre tradición y modernidad, Julius Evola, en Rebelión contra el Mundo Moderno, él hablaba de las dos naturalezas, la naturaleza del ser y la naturaleza del devenir. Y él aclara que el término de tradición y de modernidad es atemporal. Hubo modernidad en el 600 o 700 a.C. y hubo tradición en la Edad Media. Y hubo resistencia tradicional después, incluso ya en la Edad Moderna. Ya. Estos conceptos son atemporales. Hoy en día estamos, como diría René Guénon, aunque no comparto su postura fatalista, los ciclos, el Manvantara, que evidentemente tiene que cumplirse, es decir, las 4 edades. Hoy en día nos encontramos ya en Kali Yuga, es decir, en la peor fase, que es el quinto estado. Y por eso nosotros le hemos puesto esta emisora Kali Yuga, porque estamos justamente atravesando la edad del hierro, en su fase más decadente y más terminal. Claro, lo que es el quinto estado. Hoy estamos regidos bajo valores parias organizados, pero parias en fin. Actualmente, por eso estamos en la edad de Kali Yuga, la edad más oscura, donde el contacto con lo divino se ha borrado. En un texto del diario El Fortín Viejo hablan de la piedra filosofal, del engaño del fenómeno celta, porque el druidismo al fin y al cabo constituía una espiritualidad regresiva, y lo que tiene que ver con la película de Harry Potter y la piedra filosofal, es decir, algo que es sacro, que representa la unión entre Dios y el hombre, es primero ocultado en un banco, es decir, en donde está la usurocracia, y después, para que no caiga en manos de supuestos genios malignos, es destruida. Eso nos muestra una fase de satanismo. Hoy en día se puede contemplar, no hace falta como hacen los evangelistas fanáticos que acá en Argentina desgraciadamente han crecido mucho, que dicen que hay que rebobinar las canciones para encontrar mensajes satánicos. Hoy en día no hace ni falta rebobinar, hace falta, si uno tiene televisión, cosa que acá en Argentina casi todos los hogares ya tienen televisión, uno pone los canales de música y uno encuentra todos los signos satánicos, entre ellos la estrella invertida. Hoy en día, en un mundo que es abiertamente satánico, queda una resistencia activa, puesto que Ébola bien decía, y también muchos maestros de la tradición, ellos decían que los frutos que los hombres de hoy en día pueden conseguir no son fácilmente accesibles a los hombres de otras épocas.
Y él sostenía que era mejor vivir en esta época, por alcanzar esos frutos, porque era una edad heroica. Es muy importante eso que decís, que exigiría desde ya todo un programa. Y sí, esto tiene que ver con una doctrina esencial del pensamiento booleano, que es la doctrina de la preexistencia, por la cual en realidad esta vida es una elección que nosotros hemos hecho. Esta es la idea principal. Y nosotros no hemos sido lanzados a la existencia por azar. La vida tiene un sentido mucho mayor que una mera circunstancia biológica ocasional, por la cual nosotros seríamos simplemente el producto de un abrazo nocturno que, que ha determinado que de golpe nosotros saliéramos al mundo, sino que en realidad nosotros hemos elegido esa circunstancia, el momento exacto, y, y el pensamiento tradicional tiene como meta principal permitir ese gran recuerdo del por qué nosotros estamos aquí y el para qué nosotros estamos aquí. El para qué es justamente construirse un alma inmortal, alcanzar una dimensión superior que es la eternidad. Y ese es el sentido de la guerra santa. El guerrero heroico lucha y muere en función de la conquista de la eternidad, del cielo. Y con respecto a lo que recién ha mencionado Marcos Guío, con respecto a que el nacionalismo sería la barrera contra el mundialismo, la doctrina tradicional que sostiene de cualquier religión, de una tradición se pasa a una antitradición, es decir, negarlo, hasta una contratradición. La globalización de hoy en día es una contratradición. Es los ideales de universalidad que tenía el imperium, el califato, al revés, bajo concepciones materialistas. El nacionalismo, en un principio, es antitradición. El concepto de nacionalismo nace con el jacobinismo, con el Vive la France de Abord. Nace en la Revolución Francesa, en la defensa de la patria. Por ejemplo, el nacionalismo en América es absolutamente inexacto. Las fronteras de Sudamérica son engendros masónicos. No vamos a dar ejemplos, pero Argentina es el mayor caso de ellos, que de las 5 o 6 regiones, todas se parecen más a países vecinos que al resto del país. El nacionalismo en sí no tiene sentido, además de que las grandes civilizaciones americanas y la época hispánica han tenido otros ideales. El imperio de los incas tenía el ideal de expansión de la religión solar contra los pueblos adoradores de la Pachamama, algo que lo sostiene Ébola en rebelión contra el mundo moderno. El ideal maya, el ideal azteca era un ideal universal, y el ideal español, aunque es cierto, ha sido infiltrado, y hay muchas obras al respecto, también, al fin y al cabo, sostenía un ideal espiritual, porque, como bien sabemos, la conquista española se diferencia de la anglosajona en la medida que la conquista española no es de exterminio. La conquista española utilizó la evangelización, en muchos casos con grupos oscuros como los jesuitas, pero tenía un argumento principalmente espiritual. Hay una leyenda blanca, la de Sepúlveda, el padre Sepúlveda, y la leyenda negra que es de Fray Bartolomé de las Casas. La leyenda de Sepúlveda dice que los indígenas eran todos bárbaros, no tenían espiritualidad. Mentira, porque tenían una espiritualidad milenaria, absolutamente esotérica, y el padre Bartolomé de las Casas, que en realidad fue un panfleto que tengo entendido contra Carlos V. Y los jesuitas, hay muchos textos al respecto. Hay una tesis que sostenía un investigador que no estoy muy de acuerdo, que era Jacques de Maguier, que él habló de un posible imperio vikingo en Bueno, el... en realidad el tema es vastísimo, ¿no? Pero ya que mencionaste a Mayet, sí, Mayet pertenece a estos grupos europeizantes que quieren encontrar el origen, quieren su, digamos así, antecedente en el francés Gobineau,
quieren encontrar el origen de todas las grandes civilizaciones en la raza blanca, ¿no? Y entonces, según Mayet, también los vikingos, los incas serían descendientes de los blancos en tanto habrían sido vikingos originariamente. Bueno, es una tesis muy antojadiza, pero en fin, se puede sostener. Hay presencias de símbolos que son indoeuropeos, no vikingos. En realidad hay presencia de símbolos que pertenecen a una tradición primordial. Exacto, al Atlántida. O sea, en América América, desde mi punto de vista, estuvo presente el continente. O sea, estas civilizaciones son herederas del Atlántida. O sea, porque donde más se encuentran afinidades es entre los aztecas y los egipcios, por ejemplo. Y tienen un tronco común que es el tronco atlántico. Bueno, pero mira, tenemos muchísimo para hablar, pero yo creo que para sintetizar hemos cumplido ya con formular algunos de los principales principios del pensamiento eboliano, que los vamos a ir desarrollando todas las veces, matizando conjuntamente con la temática de la información. Pero yo creo que nosotros, todo este tema relativo a esta unión fundamental de los principios tradicionales, nos remite a otra temática que hoy quisiéramos que un gran experto en este tema, que ya demostró en la audición anterior ser un gran conocedor, un doctrinario, no solamente un guerrero, está aquí con nosotros en la segunda parte del programa, el comandante Al-Afghani. Yo lo sigo llamando comandante, no sé si a usted lo ofende eso. No, para nada, ¿no? Aunque está ahora de civil, quiero también describirlo un poco al Afghani, que tiene una herida de combate, por eso tiene que estar con bastón, ¿no? Porque claro, la radio no permite ver a las personas. Pero Al-Afghani ha querido hablarnos en esta reunión del Frente Cristiano Islámico, que es una iniciativa que ha surgido a partir del Centro Bolivariano de América y que es un poco lo que nos ha agrupado a los que estamos aquí, musulmanes y católicos, y queremos así hablar un poquito de ese frente, formulado así como contraste a otro posible frente que ciertos centros del poder, ubicados principalmente en Estados Unidos y aún en el mismo Vaticano, lo tengo que decir con gran tristeza, que plantean un frente cristiano sionista. O masónico sionista. Sí. En última instancia, yo creo que es lo mismo, ¿no? Porque ellos, la desgracia es que esto salga de la misma boca del Papa Benedicto, cuando él promueve que los judíos son los hermanos mayores, y aclaremos que cuando él habla de judíos no se está refiriendo a los judíos en general, sino a los judíos que están en el Estado de Israel, y en cambio los musulmanes son violentos, y cuando se llega a decir que con los judíos se puede dialogar, pero con los musulmanes es imposible hacerlo, eso no lo dijo el Papa, pero lo dijo uno de sus principales cardenales asesores, y eso nos preocupa enormemente. Y recordemos que en Estados Unidos hay un movimiento muy poderoso que es cristiano sionista. Qué curioso que el Estado de Israel en los Estados Unidos ha encontrado una mayor adhesión entre sectores protestantes cristianos que entre los mismos judíos, ¿no? Entonces, esta temática va a ser la primera que nos va a tratar el amigo Al-Afghani, y luego, si tenemos un poco de tiempo, lamentablemente el tiempo es lo que menos nos abunda, yo quería hacer una pequeña acotación relativa a este debate que hemos tenido la vez pasada con el gran amigo español eboliano, quiero aclarar que es eboliano, Eduardo Alcántara, sobre el tema del Isla. Él es un eboliano, pero a mi entender es más europeo que eboliano, ¿no? Entonces él de alguna manera está, digamos así, poniendo más en primer término los intereses, entre comillas, europeos que se sienten invadidos, que los principios ebolianos. Y entonces él está en una postura muy anti-islámica actualmente, que es la misma que lamentablemente tienen estos grupos identitarios europeos que se sienten invadidos por los musulmanes en Europa. Entonces él ha contestado
a lo que ha dicho Al-Afghani, y bueno, usted quería decir algo después cuando termina este tema, brevemente, porque claro, el tema principal es el otro, que es mucho más urgente. Bueno, le cedemos la palabra con respecto a la cuestión esta del Sí. Frente Cristiano Islámico. En mi opinión, la mayor oportunidad de enfrentar al imperio anglosajón y al sionismo surge de un frente de cristianos y musulmanes que defienden la vía espiritual, como ha explicado Marcos con gran soltura. Los individuos que entienden que la vida es un tránsito hacia otra vida, que es la vida eterna, y los individuos que entienden que solo vale esta vida. La verdadera confrontación no es entre distintas religiones, ya que en la unidad trascendente de las religiones todos estamos unidos, todos regresamos al mismo Señor. En ese contexto las formas exotéricas no tienen mayor importancia. Lo que tiene importancia es el pensamiento religioso y tradicional, enfrentado al pensamiento laico, materialista y moderno. En ese contexto, la lucha de Afganistán es un símbolo muy claro. Allí hay una lucha de hombres tradicionales contra hombres modernos. Y así como en el mismo Afganistán había hombres modernos que enfrentaban al hombre tradicional, también hay hombres tradicionales en todo el resto del mundo. Los musulmanes y los católicos y algunos cristianos y la gente de la civilización tradicional africana son clara mayoría en ese continente. También en América Latina el catolicismo es muy fuerte. Y en ese contexto, el Islam y el catolicismo deben trabajar juntos para volver a constituir a las sociedades tradicionales. La sociedad de este continente era una sociedad tradicional hasta que fue destruida. Luego se intentó instituir una sociedad que es la de la colonización, la cual también fue terminada. Tanto los musulmanes como los cristianos debemos enfrentar al mismo enemigo, que es el materialismo. Esto va dirigido a todos los gente religiosa, incluidos los mismos norteamericanos del cinturón bíblico, hasta donde puedan entender, ¿no? Ciertamente, hay evangelistas que no son sionistas ni prosionistas, que sostienen la teoría del deicidio, como las iglesias ortodoxas orientales. Hay, por supuesto, una banda de cristianos sionistas. Para sorpresa de mucha gente en los campus de Estados Unidos, a menudo se enfrentan con musulmanes o con inmigrantes que presumen son musulmanes, individuos que son evangelistas. En principio, los musulmanes y los miembros de culturas asiáticas que estudian allí han pensado que eran judíos. Pero no, se trata de este núcleo de cristianos sionistas que sostienen que la existencia de Israel implicaría una especie de advenimiento mesiánico y se hacen votos en las iglesias evangélicas por algo que nunca ocurrirá, que es la conversión de los judíos. Es imposible que los judíos se conviertan, porque si no ya se hubieran convertido. En el oportuno mensaje del profeta Jesús hubieran podido seguirlo y de hecho muchos lo siguieron, que son los fundadores de la Iglesia Católica. ¿Verdad? Pedro, Pablo y demás. Juan, Santiago, las columnas de la Iglesia y los famosos apóstoles. Es esta gente que por otra parte no es la misma gente que la de David, que es un núcleo completamente diferente. Y dejo de lado a los verdaderos seguidores, ¿no es cierto? A los judíos observantes de la Torá, a los que habitualmente se llama judíos ortodoxos. Esta gente son verdaderos seguidores del judaísmo que también tiene que estar a nuestro lado. De aquellos que piensan que la entidad sionista es una construcción blasfema y sacrílega, puesto que solo el Mashiach ben David, el Mesías, que ellos esperan puede levantar ese estado. En una palabra, que el óleo religioso
solamente puede ser dado por el Mesías en este caso, por Mashiach ben David, y ciertamente Ben Gurión ni siquiera era creyente. La fundación de un Estado materialista es una falta absoluta contra los principios de Yahvé. En justicia, por eso, los judíos observantes de la Torá repudian a la entidad sionista y ni siquiera reconocen que sea el Estado de Israel. Hay varios personajes ilustres en el mundo. Jacob Baskin, Verbigracia, rabino canadiense, repudia la existencia del Estado y no consiente que se le llame Israel. Porque hay un Israel espiritual. Este Israel espiritual, que es el que se debe rescatar, no es el que se está rescatando. Se está rescatando de una forma materialista y grosera, como es la forma sionista. Incluso, este cristianismo padece ciertamente de graves deficiencias debido a que ha abandonado prácticamente todos los valores que provienen del cristianismo. Ciertamente, el protestantismo es un judaísmo que no sabe que es judío. Cuando uno de ellos, con absoluta autoridad, Servet, se lo planteó a uno de los fundadores, Calvino le costó la vida. Cuando los Socino, tío y sobrino, uno de ellos obispo católico, converso a la religión evangélica, decidió abrazar en principio la religión evangélica y luego abrazó el judaísmo y se convirtió en rabino, puesto que las reformas evangélicas conducen necesariamente al judaísmo. No hay posibilidad de ir a otro lado. O bien, decía Servet, el planteo de la iglesia es el apropiado, o bien el planteo apropiado es el de los judíos. Si es el de los judíos hay que abrazar el judaísmo. No hay que crear una especie mestiza de judíos y cristianos. En razón de la pérdida de los valores esenciales que estuvieron depositados sin duda en la Iglesia Católica, por lo menos hasta el Concilio Vaticano II. Hay que destacar que el Concilio Vaticano I, el Papa Pío IX, afirmó con toda claridad que el Papa no debía convertirse al mundo moderno, que es el mundo moderno el que tiene que volver a la religiosidad. El Papa Pío IX, con gran inteligencia, dictó el Syllabus, un escrito en el cual hablaba de los errores que significaban aceptar el liberalismo, el marxismo y otras doctrinas materialistas, y que el Papa tendría que ponerse a tono. El error conceptual de abandonar las tradiciones, siempre que se abandonan las tradiciones desaparecen. El resultado es la catástrofe que actualmente sufre la Iglesia Católica para nuestro dolor. Porque los musulmanes deseamos que la gente del libro esté con nosotros. La gente del libro, los judíos, los cristianos, desde luego. Principalmente los católicos, nuestros hermanos más próximos. El profeta Muhammad dijo que nos apartáramos de los judíos y de los idólatras. Y así está en el Corán, y él lo dijo en muchas ocasiones. Y que nos uniéramos a los cristianos, porque tienen sacerdotes y monjes santos y humildes. Al fin y al cabo a él lo reconocieron dos sacerdotes, Néstor y Sergio, dos sacerdotes cristianos. Precisamente por eso, la necesidad de la unidad cristiano-musulmana, y principalmente de los católicos con el Islam, es para defender los valores mutuos que compartimos. Porque no puede existir una distancia entre nosotros. Debe existir una unidad con objeto de combatir a lo que es antitradicional. Es cierto que cuando cae la tradición empieza una forma de antitradición y luego otra de contratradición. Cuando venga el Dajjal, el anticristo, ciertamente aprovechará de toda esta deficiencia que muestran las religiones imperantes. Como las fallas son comunes a todos los grupos religiosos, en muchos casos existe la miseria humana de pretender que el exoterismo propio es mejor que el del ajeno, cuando lo que hay que hacer en realidad es defender la base principal, que es la base religiosa. Si el hombre no es religioso, no estoy hablando de clericalismo, de chupacillos, de hombres profundamente religiosos que tienen una vivencia en la fe.
ya que estamos. Religión viene del latín, religar, o sea, exacto, no solo con Dios, sino vincular todo con Dios, religar todo en un solo principio que es lo sagrado. Esa sería la religión. Por eso religión no es solamente el culto a Dios, sino el culto a todo desde una perspectiva sacra. Desde una perspectiva superior. Religar. De una perspectiva que es la del hombre ligado a Dios, la del hombre que quiere hacer la ciudad de Dios, no la ciudad terrestre o la ciudad diabólica que se encuentra en el futuro próximo. Ciertamente, el Dayal aparecerá y el Mahdi también, o el fiel verdadero en términos cristianos del Apocalipsis y el anticristo. Ahora, en este momento, el enemigo principal de todos los grupos religiosos es el materialismo, y lo ha sido siempre. Por otra parte, las ideas europeas, no puede decirse de otra manera, el liberalismo, el marxismo y el fascismo, provienen de la Revolución Francesa, incluso el fascismo, contra lo que normalmente se pretenda decir. Por eso Ébola llamó en aquel momento a ir más allá del fascismo, vislumbrando los límites que el fascismo tenía. Yo quería hacer una pequeña acotación a algo que usted ha dicho. Y es cierto, el materialismo es nuestro gran enemigo, pero ahí está la circunstancia diferente de esta época con otras épocas, porque no podemos olvidar que musulmanes y cristianos estuvimos enfrentados en guerras muy violentas, en donde la espada y la cimitarra contrastaban. Pero yo creo que ahora hay una circunstancia distinta. Usted ha dicho el materialismo siempre fue nuestro enemigo. En la época en la cual contrastaba el Islam con el cristianismo, no era el principal enemigo el materialismo, lo es ahora, porque el materialismo se ha constituido en un poder planetario. Y entonces, acá yo decía, en un folleto que publiqué hace por lo menos 25 años, que tiene que ver con eso de nosotros los fundamentalistas, que la espada y la cimitarra que estuvieron confrontadas en otras épocas, ahora tienen que unirse contra un mismo enemigo que es el mundo moderno. Porque una cosa es el enfrentamiento sacro, por decirlo así, una guerra religiosa, como la que tuvimos en aquel entonces. Pero de allí, los caballeros templarios y los asesinos encontraron una forma de conocerse. Aún así, en el enfrentamiento noble y caballeresco, Ricardo Corazón de León se opuso a que Saladino fuera asesinado, porque el rey Felipe Augusto de Francia había contratado un asesino en el séquito de Saladino. Y Ricardo Corazón de León aspiraba, en todo caso, a vencer en combate y matar a Saladino. Por eso fue a Saladino y le contó lo que pasaba, y le salvó la vida. Esos hombres no son los que estamos enfrentando, porque Saladino y Ricardo Corazón de León, quienes finalmente pudieron encontrarse espiritualmente, estaban combatiendo por valores sacros. Por eso Ricardo no podía soportar que Saladino fuera asesinado. Debía ser vencido como corresponde a dos caballeros, pero acá no hay caballeros. O en todo caso los caballeros estamos de este lado, entre los que estamos defendiendo el valor tradicional religioso. Los otros no son caballeros, son basura y son enemigos de todos los valores superiores. Perdón, ¿quiere agregar algo más? Como son enemigos del Islam, como son enemigos del cristianismo, como son enemigos del hinduismo, del taoísmo, del parcismo y de todo valor que esté por encima, que menos por eso incluso de los judíos observantes de la Torá. Todos los valores espirituales, incluida la cábala, son menospreciados. Como alguien puede creer que puede enseñarse la cábala a Madonna. Eso resulta inconcebible, en principio. El personaje, surgido en el seno del catolicismo, se ha caracterizado por despreciar a la religión en la que nació. Ciertamente ha podido abrazar el judaísmo como una convicción, pero no tenía ninguna convicción. Ciertamente los judíos con gran sabiduría la han expulsado. Y con respecto a los amigos, no tienen a bien comprender
o a entender la enseñanza que yo le impartí respecto el caso Alcántara y Alcántara y algún otro. ¿Me permiten? Sí. Bueno, ahora sí, yo quisiera que estos últimos minutos del programa el amigo Afghani tratara de contestarle un poco algunas objeciones que ha hecho Alcántara. Así que yo le cedo la palabra. Usted quiere contestar, por lo menos lo más. Solo quiero decirle unas palabras. El día que Alcántara y algunos otros amigos comprendan, le va a doler mucho no haber entendido antes. Voy a parafrasear a un gran argentino, a un pensador, Enrique Santos Discépolo, que decía: el día que me comprendas, te va a doler haber tardado tanto tiempo en entender. Mi intención era acercarme a ellos y darles mi visión, que no tienen ellos, por supuesto, que compartir. Son dueños de compartir el juicio que quieran. Ahora bien, si dejan de lado los prejuicios y se ponen a pensar en los términos en los que yo les expliqué, en términos de alquimia mística, de gnosticismo y de hermetismo, por considerar que estas ideas egipcias estaban más próximas a sus pensamientos, y no se complican la vida con las urides, y recuerdan que los mártires, los mártires no están con las urides. Sí, ¿por qué no le explicamos un poquito a nuestros oyentes? Nos quedan unos 5 minutos del programa. A mí me interesaba plantearle a usted lo que Alcántara. Yo responderlo de Abraham. Bueno, después. Alcántara dice, escuchó lo que usted dijo, de que en realidad esa, digamos así, unión, esas doncellas eternas o huríes que se les otorgan a los que van al cielo, usted manifestó que tenía que ver con ciertas potencialidades que permitían en el hombre constituir el andrógino. Ahora, él hace un planteo que, bueno, yo tengo mi punto de vista al respecto, muy literal de lo que usted ha dicho, porque como usted habló de 7 palacios de Hades, hizo todo un cálculo matemático por el cual, en realidad, si se tomara al pie de la letra lo que usted dice, a cada sabio que va al cielo le corresponderían 3.772 mujeres, y sería imposible, dice él, que llegara a constituir 3.770 andróginos, ¿no? Porque sería, digamos así, un solo hombre y 3.700 y muchísimas mujeres. Ahora, yo lo que respondería a eso, lo primero, si me tengo que ubicar de su lado, es que en realidad usted estaba hablando en un sentido simbólico. No podemos tomar los números hacia el pie de la letra, porque entonces tendríamos que decir también que es imposible que el mundo haya sido creado en 6 días de 24 horas cada uno, porque es el argumento que daban siempre los hombres de ciencias para contrastar con el Génesis, que es imposible. Y la respuesta es que en realidad cuando se habla de días se habla de ciclos cósmicos, que pueden ser miles de años, no tiene que ser un día de 24 horas. Y acá en este caso yo creo que usted pensaba lo mismo. A ver, amplíelo. Ciertamente, cuando se toma un texto religioso, es indispensable que se interprete de manera simbólica. Si se interpreta de manera literal, no se entiende absolutamente nada. Así se llega a que el texto evangélico diga abstente de sangre, que significa no matar, y los amigos testigos de Jehová llegaron a la conclusión que no hay que hacerse transfusiones. Es decir, la literalidad es la forma más ínfima de interpretar un texto religioso. Un texto religioso puede ser interpretado de 4 maneras: literalmente, filosóficamente, por las antiguas filosofías reveladas, digamos, la de Platón, por ejemplo; exotéricamente, en términos religiosos, y esotéricamente en términos religiosos. Si no se comprende que lo que yo estoy hablando es de símbolos y se hacen matemáticas, deberían recordar lo que enseñaba Guénon en Malo, el reino de la cantidad. René Guénon, maestro del pensamiento europeo y posteriormente hombre del Islam, muy respetado por todos los tradicionalistas, hasta donde yo tengo presente, ¿no? Porque nosotros los musulmanes hemos tenido profundo goce de recibir en nuestro seno a 3 inteligencias ilustres de Europa:
Guénon, Schwann y Burckhardt. Miren qué regalo que nos hizo Europa, ¿verdad? Estos tres pensadores tradicionales, pensadores de gran dimensión, ¿no? Hoy podríamos hablar de Garaudi, Verbigracia. Bueno, no creo que se pueda poner al mismo nivel. No es esa la cuestión. Quisiera yo decir que estos tres maestros, tan reconocidos en Europa, abrazaron el Islam. Lo abrazaron en sentido simbólico. Interpretar la literalidad en un texto religioso es no entender absolutamente nada de un texto religioso. El texto religioso exige un análisis más sutil. Lo que yo estoy diciendo son sutilezas teológicas, que no pueden ser interpretadas bajo formas numerales. En principio, la tradición islámica habla de 72 suríes. Ahora, si yo mal no recuerdo, en Valhalla hay las Valquirias, ¿verdad? Al menos una para cada guerrero. Y las Frabashis, persas, la forma femenina del hombre terreno que está en el plano superior. Las Fravashi y las Valquirias tienen ciertas similitudes con las Suríes, que no alcanzan a ser comprendidas. Y ciertamente Zaratustra era uno de los profetas del Islam, no tenga ninguna duda, una de las grandes personalidades que han existido, una de las más grandes, tan grande porque no hacemos acepción, como Jesús, tan grande como Moisés, tan grande como David y tan grande como Muhammad. Bueno, creo que le ha contestado muy bien a Alcántara, ¿eh? Así que, en fin, habría más cosas para contestarle, pero yo también yo tendría que contestarle, porque a mí se me ocurrió decir que Marx era europeo y él me dice que no, que era judío, pero yo creo que también los judíos son europeos, no solamente los cristianos. No solamente eso, que la familia de Marx... exacto. Yo siempre he considerado que, por ejemplo, los judíos alemanes siempre fueron más alemanes que judíos, en el fondo. Y aparte que Marx, lo gracioso del caso, que Marx fue tremendamente antijudío, porque los escritos juveniles de Marx son de una crítica, pero demoledora hacia el judaísmo. Esa famosa frase tomada por Ébola, inclusive, cuando decía, dice, la liberación del pueblo judío es, ¿cómo se llama?, inculcar el espíritu del dinero en los otros pueblos. Eso lo dice Marx. Así que, sí, eso, bueno, en fin, no vale la pena que profundicemos mucho, pero está bien que Alcántara opine desde ya. Nos alegra que escuche el programa y que debata. Bueno, nos queda un minuto final. Un saludo final. Nos despedimos y quedamos para el próximo programa. Siempre, ahora sí que creo que contamos con Madí, va a venir siempre, ¿no? Bueno, así que ya tenemos otro comentarista más. Bueno, acá se despide Matías. Bueno, yo me despido, hasta la próxima, el próximo viernes, y que pasen una buena semana. Igualmente, felicidades para todos.